continuar con la siguiente parte de la clase, Escherichia. En este caso, el género Escherichia también es parte de las enterobacterias. Y recuerden, las enterobacterias, ¿dónde las vamos a estudiar? En el grupo de los gram negativos bacilos. ¿Bien? Perdón, en los cocobacilos. Que lo que sucede es de que no, está mal, está mal. Acá hay que corregir, sí, hay que corregir, chicos. Está bien, es en los bacilos. ¿Por qué? Porque este gráfico lo he utilizado de la clase de Bruselas que hicimos, ¿no? En la clase de Bruselas que hicimos, en los cocobacilos, habíamos enmarcado un grupo de géneros, ¿no es así? Muy bien, chicos. Lo que sucede es de que la forma es muy parecida, pero en realidad las Escherichia, como los otros géneros de enterobacterias, van a estar aquí, dentro de los bacilos. Y aquí hay que corregir, por favor, esta línea de acá, hay que borrarla con leak paper y hay que jalarla del bacilito que tenemos aquí. Y bueno, Jesús ya te mencionó de que la primera prueba que se debe de hacer es la fermentación de lactosa, ¿no es así? Y a partir de la fermentación de lactosa encontraremos bacilos gram negativos que fermentan la lactosa y bacilos gram negativos que no fermentan la lactosa. Y además, los que sí fermentan la lactosa van a tener la capacidad de hacer una fermentación rápida o fermentación lenta. Aquí encontramos, ¿a quién? A la Escherichia, ¿sí? A la Escherichia, que es la bacteria que vamos a estudiar a continuación. Mientras que dentro de los bacilos negativos para la fermentación de la lactosa, encontramos a la Pseudomonas, Salmonella, Proteus, Shigella y Yersinia. Aquí nomás te quiero hacer una pequeña acotación. La Pseudomonas no es considerada una enterobacteria, ¿sí? Ella, acércale acá y colócale, no es enterobacteria. Por eso no te vayas a confundir. Las enterobacterias son este grupo de bacilos, todos los demás, ¿por qué? Porque se han observado de que ellos en particular tienen la capacidad de poder tener bastante afinidad por la microbiota intestinal, sobre todo. En cambio, la pseudomonas es un bacilo que puede colonizar gran cantidad de otros lugares del cuerpo humano, ¿sí? Muy bien. Respecto a la Escherichia, ahora sí, la Escherichia es un género que está compuesto por varias especies. Sin embargo, la más importante de todas es la Escherichia coli. Han identificado algunas especies de Escherichia que no son Escherichia coli, que tienen la capacidad de poder también generar enfermedad en el ser humano. Sin embargo, la frecuencia con la que se producen estas infecciones es muy baja, por lo que actualmente en todos los libros de microbiología vas a encontrar básicamente información únicamente de la Escherichia coli. Entonces, ¿qué debemos de conocer respecto a esta bacteria? Primero es un bacilo, eso lo tenemos claro. Gram negativo, no produce esporas, su metabolismo es anaerobio facultativo y su crecimiento es extracelular. Y dentro de sus características bioquímicas debes de resaltar las siguientes: es catalasa positivo, oxidasa negativo, nitrito positivo e indol positivo. ¿Bien? Son sus propiedades bioquímicas. Y además tiene la capacidad de fermentar glucosa, lactosa, pero no sorbitol. Y de estos tres, ¿cuál es el que comúnmente te preguntan? Lactosa. ¿Por qué? Porque como hemos visto, es un parámetro que va a servir para diferenciarlos de otros bacilos gram negativos. ¿Sí? A características especiales del Escherichia coli. Es un patógeno, bien, es un patógeno, produce enfermedades, pero también forma parte de nuestra microbiota intestinal. Vive en nuestro intestino y eventualmente puede ocasionarnos también a enfermedades. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una bacteria que forme parte de nuestra microbiota y también provoque enfermedades? Eso ya lo discutimos en la primera videoclase que hubo, ¿no? Esto depende muchas veces del estado de inmunidad del paciente que porta un Escherichia coli, ¿no? Esto también depende de la cepa de Escherichia coli de la que estemos hablando. Van a haber cepas que formen parte de nuestra microbiota intestinal y nosotros estamos adaptados a esas cepas. Pero por otro lado van a haber cepas que no pertenecen a nuestro microbiota intestinal y estas sí potencialmente nos pueden causar una infección. ¿Y qué tipo de infecciones pueden ser? A la cabeza
gastroenteritis. Es lo más frecuente. Lo más frecuente es tener gastroenteritis por Escherichia coli. ¿Qué quiere decir gastroenteritis? Inflamación de los intestinos y también del estómago, ¿no? Estómago e intestinos. Y esto se va a manifestar como un cuadro diarreico. Aquí encontramos a las famosas diarreas por Escherichia coli, solo que diarrea es un término que le dan al síntoma, ¿no? Que le dan a a una manifestación que es reportada por el paciente como un síntoma, la diarrea. Pero ¿qué sucede? Si lo queremos abordar como una entidad nosológica, debemos utilizar el término de gastroenteritis, ¿sí? Y no solo eso, o sea, va a ser una inflamación, ¿bien? Va a ser una inflamación del tracto gastrointestinal, pero no solo se va a limitar a intestino o en este caso también estómago. Por ejemplo, en algunos casos, tú sabes que a nivel del duodeno, y desemboca ¿qué? Desemboca el conducto pancreático y el conducto colédoco. A veces las Escherichia coli pueden trepar por el conducto colédoco, especialmente si el conducto colédoco está estático, es decir, si está obstruido, por ejemplo, por un cálculo, por un tumor, y pueden trepar, ¿y a dónde llegan? A la vesícula biliar, y pueden ocasionar también una infección de la vesícula biliar, ¿no? Pueden agravar una colecistitis. Bien. Por eso, en realidad, me gustaría haber colocado inflamación del tracto gastrointestinal, ¿no? Pero el término que se acuña es gastroenteritis. Incluso, a veces, estas condenadas Escherichia coli pueden atravesar la barrera intestinal y llegar hacia un lugar que está muy cerca, ¿no? Muy cerca de los intestinos. ¿Cuál es? Es el peritoneo. Y también las Escherichia coli muchas veces se aíslan en circunstancias de peritonitis. ¿Bien? Así que ahí lo puedes añadir para que amplíes un poco más tu conocimiento. Y además también, generalmente, esto sucede más en mujeres, infecciones del tracto, infecciones del tracto urinario, ¿sí? Infecciones del tracto urinario. Porque hay muchas formas de explicar cómo la Escherichia coli llega al tracto urinario, ¿no? Una de ellas es por la vecindad anatómica que hay en las mujeres entre el ano y la vagina. Se dice de que las Escherichia coli pueden trepar por ahí, pueden trepar y llegar a todas las porciones del tracto urinario y de esta forma ocasionar una infección. Y resulta que te pueden preguntar, ¿cuál es el patógeno, cuál es la bacteria que comúnmente causa infección del tracto urinario? Ahí la respuesta es Escherichia coli. Mira, causa el 80% de todas las infecciones del tracto urinario. Asimismo, también ocasiona meningitis neonatal. ¿Sí? Meningitis neonatal. Y por último, sepsis. ¿Qué significa sepsis? Y sepsis es un proceso inflamatorio que ya ha alcanzado un rango sistémico. Esto puede partir, por ejemplo, de una infección del tracto urinario. Las escherichias están viviendo en tu tracto urinario, ocasionando inflamación de tu tracto urinario, y esto va a desencadenar de que alrededor de tu tracto urinario lleguen todas las células de tu sistema inmunitario, y estas empiezan a producir factores proinflamatorios que van a no solo limitar la inflamación, en este caso al tracto urinario, sino también pueden hacer de que esta inflamación se extienda a todo tu cuerpo, y esto puede desencadenar eventos potencialmente mortales, que en algún momento ya vas a estudiar en fisiopatología, pero esto lo denominamos sepsis. Entonces, chicos, la sepsis no solo es causada por Escherichia coli, puede ser causada por cualquier bacteria, pero si te dicen en algún momento cuál es el patógeno que con mayor frecuencia causa sepsis y es gram negativo, o sea, sepsis causada por gram negativos, ¿en quién piensas primero? En Escherichia coli. ¿Te das cuenta de lo importante que es esta bacteria? Es muy importante. ¿Bien? Y ahí está, te la presento. Es una bacteria que va a tener una gran cantidad de flagelos, ¿bien? Una gran cantidad de flagelos. Va a tener algunos flagelos más largos en un polo, pero también tiene bastantes flagelos rodeando toda su cápsula, rodeando toda su pared. ¿Bien? Mira, ampliamos una pequeña parte de la pared de esta bacteria y mira qué encontramos. Vamos a encontrar la estructura característica de todo gram negativo. Acá no hay nada nuevo. Es más, incluso para estudiar a los gram negativos,
¿sabes? O sea, como grupo, si quieres estudiar la pared, la estructura de un gram negativo, tú tienes que de todos los gram negativos buscar un patógeno modelo, ¿no? Que te sirva para guiar tus estudios. Ya, pues, ¿a quién se utiliza? Al Escherichia coli. Por eso, de los gram negativos es el más especial. Y para estudiar a los gram positivos, ¿sabes a quién escogen? Al Bacillus cereus, por ejemplo. Si quieres, anótalo. Es información interesante. Y bien, aquí que te quiero mostrar, esto ya te lo explicaron, ¿no? Tuvimos una clase en la que te explicaron cuál es la estructura de la pared de un gram negativo. Mira, aquí yo quiero de que recuerdes a esto, mira. Las Escherichia coli tienen un montón de flagelos, eso te ha quedado claro. Muy bien, a los flagelos, también a las unidades flagelares que van a componer este flagelo se les reconoce como antígeno H. Bien. Y en este caso ahora nos vamos acá, al lipopolisacárido, ¿sí? Al lipopolisacárido también llamado endotoxina, que es de los gram negativos, eso no lo olvides. El lipopolisacárido está acá, mira, está acá abajito, y está compuesto por tres subunidades. El lípido A, acá tenemos al siguiente, al polisacárido core y al polisacárido O. Yo quiero que te acuerdes de del polisacárido O, que también es conocido como el antígeno O. ¿Sí? También encontramos acá, mira, en la cápsula, encontramos al antígeno K. No todos los gram negativos tienen cápsula. Pero, ¿por qué te hago recordar esto? Porque depende del antígeno H y del antígeno O. Acuérdate, el antígeno O está en el lipopolisacárido, el antígeno H es de los flagelos. Es que van a clasificar a todas las Escherichia coli. Y a la clasificación, o mejor dicho, a la subclasificación de las Escherichia coli, se les va a denominar serotipificación, ¿ya? Serotipificación. ¿Y de quién depende la serotipificación de las Escherichia coli? Del antígeno O y del antígeno H. Tú sabes de que las bacterias pueden mutar, ¿no? Pueden mutar y eventualmente pueden cambiar la estructura molecular del antígeno H y la estructura molecular del antígeno O. Y pueden ser más patogénicas o menos patogénicas, dependiendo de la composición molecular de esas estructuras, ¿sí? Y entonces les podemos colocar un número, dependiendo de si descubrimos un nuevo antígeno O, ya pues le ponemos un número más, ¿no? Si descubrimos otro antígeno H, le ponemos un número, ¿no? Entonces vamos a encontrar bacterias así, por ejemplo, te coloco una. La Escherichia coli serotipo O 157H7. ¿Qué significa? De que tiene el antígeno O número 157 y el antígeno H número 7. Y este es el serotipo de este Escherichia coli. Y así hay un montón, hay una infinidad. Sí, hay una infinidad de serotipos. Pero para nosotros como médicos, ¿será importante hacer esta distinción entre los serotipos? Ahí la respuesta es que no. Lo que nos va a importar como médicos, como profesionales de la salud en general, va a ser qué cosa. Lo que ocasionan estas Escherichia coli cuando ingresan a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, el proceso patogénico que van a producir estas Escherichia coli, sea cual sea su serotipo. Entonces, a partir del proceso fisiopatológico que van a desarrollar en nuestro cuerpo, también podemos clasificar a las Escherichia coli en función de su patotipo, así se le llama. ¿Sí? ¿Qué es el patotipo? El patotipo, ¿sí? El patotipo va a ser ¿qué cosa? Va a ser el proceso fisiopatológico que desarrolla una Escherichia coli en nuestro cuerpo. Y vamos a tener ahí a la Escherichia coli enterotoxigénica, que ahorita vamos a discutir qué hace. Vamos a tener a la enterohemorrágica, a la enteroagregativa, entre otras, ¿sí? Y vamos a estudiarlas una por una. Empezamos por la enterotoxigénica. Mira, aquí tenemos un Escherichia coli que le va a gustar pegarse a las células del tracto gastrointestinal. Esta es una de ellas, es un enterocito. ¿Bien? Y mira, se va a pegar al enterocito por medio de unos antígenos que se llaman antígenos de factor de colonización. Ese es su nombre, ¿sí? Y es una adhesina, porque permite la adhesión de esta Escherichia coli patotipo enterotoxigénica al, a la membrana apical del enterocito, ¿sí? Esta es la membrana apical del enterocito. Y una vez que esta Escherichia coli se ha pegado a la membrana,
lo que va a hacer es producir una serie de exotoxinas. La toxina termolábil 1 y la toxina en termoestable A. ¿Sí? La toxina termoestable A. ¿Y qué van a hacer estas toxinas? Mira, en particular van a tener actividades muy interesantes. Mira, empezamos por la toxina termoestable, la ST. Bien, es STA. Esa es la que afecta al ser humano. También hay otras, pero la que afecta al ser humano se llama A. Esta va a interactuar con esta enzima que ves acá, la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa, ¿qué hace en nuestro cuerpo? Lo que hace es producir GMP cíclico, ¿sí? Estimula la producción de GMP cíclico. Y por otro lado, la toxina termolábil lo que va a hacer es interactuar con la proteína GS, ¿sí? GS. ¿Y qué hace la proteína GS? Muy estudiada en el ámbito de la biología molecular. Lo que hace es interactuar con la adenilato ciclasa, otra enzima del borde en cepillo, ¿sí? Que va a producir AMP cíclico. Tú los conoces, te los deben haber enseñado en algún momento en tus cursos de biología, ¿no? A la GMP cíclico y a la AMP cíclico. Y dentro de un enterocito, ¿qué va a ocasionar el aumento de AMP cíclico y GMP cíclico? Que se estimulen unos canales en membrana que no han salido aquí, pero por favor dibújalos, que se llaman, vamos a colocarlo de otro color, que se llaman los canales CFTR, ¿sí? Van a estimular a los canales CFTR. Y estos canales CFTR, ¿qué van a realizar? Van a ser canales que van a dejar salir cloro, ¿sí? Los CFTR son canales de cloro. Cuando estos CFTR se vean activados, este enterocito va a comenzar a secretar mayor cantidad de cloro. Y por lo tanto, van a ocasionar de que haya mayor cantidad de cloro en el kilo, dependiendo de dónde esté este enterocito. La idea es que el contenido que esté en el lumen intestinal va a ser más rico en cloro. ¿Y cuál es el problema de eso, chicos? Es que va a haber tanto cloro que este cloro tiene la capacidad de jalar agua, de retener agua, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de agua en el lumen del intestino. Y esto se va a traducir como una diarrea, ¿sí? Como una diarrea. Característicamente una diarrea muy acuosa. ¿Producto de qué? Producto de que nuestros enterocitos han producido mayor cantidad de cloro. A eso también se le denomina diarrea secretora de cloro, producto de la infección por una Escherichia coli con patotipo enterotoxigénica. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, mira, aquí viene otra. La Escherichia coli enteropatógena. No te olvides tampoco de estas abreviaturas, son importantes. Mira, esta Escherichia coli enteropatógena es una de las más sencillas, en realidad, es una de las más sencillas. ¿Qué va a realizar? Mira, va a primero pegarse, ¿no? Va a pegarse a la membrana apical y acá está, a través del piliformador de haces, ¿sí? No heces, haces, ¿sí? Haces. Pero mira, poco a poco va a empezar a formar, y notas la diferencia entre el enterocito de aquí y el enterocito de acá. Tienen una diferencia, ¿no? Que si te das cuenta, aquí estamos observando de que se están borrando las proyecciones citoplasmáticas de este enterocito, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Sus microvellosidades, ¿no? Sus microvellosidades se han borrado. ¿Por qué? Porque esta Escherichia coli enteropatógena lo que va a ocasionar es que una vez que se ha pegado, ¿bien? Se ha pegado primero por el piliformador de haces. Este piliformador de haces, ¿qué hace? Hace de que si se pega una Escherichia coli enteropatógena, listo, pero quiere que vengan más, quiere que vengan más. Y van a ocasionar como una especie de racimo de Escherichia coli enteropatógenas a través de este piliformador de haces, ¿no? Como un racimo de uvas. Esto tiene varios nombres, ¿no? Tiene varios nombres. Pero lo importante que quiero que sepas es que van a formar un haz, ahora sí, ¿se entiende? Un haz de Escherichia coli enteropatógenas. No, nunca va a atacar una solita, siempre vienen en manchas. Y cuando vienen todas en mancha, el problema, chicos, es que estas también en su membrana van a tener a otra proteína llamada intimina, ¿sí? Intimina. Y la intimina lo que va a hacer
es que poco a poco va a interactuar con los filamentos de actina que van a estar en las microvellosidades del enterocito. Y cuando interactúa con las microvellosidades del enterocito, entonces, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar su destrucción. Y como ves, se van a borrar. Entonces, las Escherichia coli enteropatógenas lo que provocan es el borramiento, ¿entiende? El borramiento de las microvellosidades de los enterocitos. ¿Y por qué los enterocitos tenían microvellosidades? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque aumentaban la superficie de absorción en el tracto gastrointestinal. De esta manera, si este enterocito tiene menos microvellosidades, entonces va a tener menos capacidad para absorber carbohidratos, para absorber lípidos, para absorber proteínas. ¿Y qué se va a ocasionar? Va a ocasionar de que el paciente tenga un cuadro de mala absorción. Va a estar muy adelgazado porque no absorbe proteínas, grasas, y aparte de eso también va a haber diarrea. ¿Por qué? Porque los lípidos, proteínas y carbohidratos que estén acá, si no pasan por el intestino, entonces van a quedarse acá, van a absorberse menos y van a ocasionar de que haya mayor cantidad de volumen en el intestino y eso se va a traducir como diarrea. ¿Entendiste? Muy bien, chicos. Esa es la enteropatógena. Sigamos. Enteroagregante. Esta de acá es más sencilla todavía. Mira, la enteroagregante, ¿qué es lo que tienes que saber? Es que el enteroagregante va a tener una adhesina que se denomina fimbria adherente agregante. ¿Por qué? Porque es una adhesina que va a permitir su adhesión a la membrana apical de los enterocitos y aparte va a permitir la adhesión con otras bacterias, igualitos, con otras Escherichia coli enteroagregantes. Y aquí van a haber tantas, porque van a haber un montón, ¿sí? Van a haber un montón. Y a todo esto, ¿cómo se le va a denominar? A toda esta cantidad masiva de Escherichia coli enteroagregantes, se les va a denominar biofilm o biopelícula. Las Escherichia coli enteroagregantes forman una biopelícula, bio de vida, película es algo que no es película de cine, sino película es un término que se le dice una capa, ¿sí? Es un término que se le da a una capa, porque en los enterocitos va a haber una capa arribita de Escherichia coli, se ha formado una capa de Escherichia coli que recibe el nombre de biofilm o biopelícula. ¿Por qué? Porque todas ellas están pegando a través de las fimbrias adherentes agregantes. ¿Y qué va a suceder? Estas biopelículas están tapando la superficie de absorción, ¿no? Este enterocito no va a poder absorber bien. Y esto va a ocasionar de que haya mayor contenido de elementos en el lumen y va a ocasionar, ¿qué? Diarrea. ¿Bien? ¿Pero está destruyendo las microvellosidades como la enteropatógena? No, esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero se ha encontrado de que tienen algunas exotoxinas, como las que están aquí enlistadas, pero no son tan importantes. ¿Por qué? Porque estos enterocitos no van a tener cambios degenerativos crónicos, ¿sí? No, a diferencia de lo que sucede en la enteropatógena y la enterotoxigénica. Aquí lo único que va a suceder es que se va a formar una biopelícula encima de ellos. Y de cierta forma van a tender a tener una reacción favorable, es decir, no van a verse muy afectadas por la producción de exotoxinas de esta bacteria. Pero de todas formas, si quieres conocerlas, aquí están, ¿sí? Pero su capacidad la generación de la diarrea va a ser porque están tapando la superficie de absorción, ¿sí? Y por último, tenemos a una de las más interesantes, la E. coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque esta va a producir primero adhesinas e intiminas. Se parece a esto, ¿no? También va a ocasionar de que se borren las microvellosidades. Como observas, las microvellosidades se están degenerando aquí también, ¿sí? Muy bien, se están degenerando y también vamos a observar uniones de adhesinas, todo, porque tienen los mismos factores que la enteropatógena. Pero aquí quiero que recuerdes para siempre lo siguiente, de que esta Escherichia coli enterohemorrágica va a producir una toxina que se llama toxina Shiga-like, ¿sí? Toxina Shiga-like o también llamada verotoxina. ¿Por qué se llama toxina Shiga-like? Porque es parecida, like en inglés es parecido, a la toxina Shiga. Es decir, es parecida a la toxina que produce la bacteria Shigella, que vamos a estudiar el día lunes, ¿sí? Y esta también se le llama verotoxina. De
Entonces, esta E. coli probablemente en algún momento tuvo un contacto con una Shigella, ¿no? Se transfirieron el plásmido y la E. coli aprendió a fabricar toxina Shiga, ¿sí? Y esta toxina Shiga, ¿qué va a ocasionar, chicos? Mira, esto es lo que no debes olvidar. Primero, la toxina Shiga se va a fijar, tiene dos subunidades, una subunidad B y una subunidad A. ¿Bien? La subunidad B primero se va a pegar a la membrana, ¿sí? Por ejemplo, esta que sea la subunidad B. Y una vez que se pega a la membrana, recuerda, B es de binding, ¿no? Binding en inglés es unirse. Una vez que se une a la membrana, la toxina Shiga se va a endocitar, ¿sí? Se va a endocitar. Se va a endocitar, vamos a dibujarlo por acá, ¿sí? Vamos a dibujarlo por acá. Se va a endocitar y una vez que se endocita, se libera la subunidad B de la subunidad A y la subunidad A queda libre dentro del citoplasma. Entonces la subunidad B me sirvió solo para fijarme a la membrana, pero una vez de que ya entré al citoplasma porque la célula me endocitó, me libero de la toxina B y ya, ahí se queda la toxina A libre. ¿Y la toxina A qué realiza, chicos? La toxina A lo que va a ocasionar es inhibir, va a unirse y va a inhibir al ARN ribosomal, ¿sí? Y por lo tanto, si inhibe al ARN ribosomal, los ribosomas de este enterocito se van a volver inútiles. No va a poder sintetizar proteínas. Y si no puede sintetizar proteínas, entonces este enterocito simple y llanamente muere. Y este enterocito se descama. ¿Por qué? Porque acuérdate, entre enterocito y enterocito, ¿qué tenía que haber? Tenían que haber proteínas de adhesión, ¿no? Teníamos a las ocludinas, a los desmosomas, entre otros. Si el enterocito ya no puede producir estas uniones, si el enterocito ya no puede producir proteínas para su membrana celular, ya no puede producir proteínas para transportar los nutrientes que tiene que absorber, entonces el enterocito se vuelve inútil. Este enterocito se descama, ¿sí? Y si el enterocito se descama y llega a la superficie, debajo del enterocito que había, ¿te acuerdas? Vasos sanguíneos, ¿no? Submucosa. Estos vasos sanguíneos igualmente pueden estar expuestos a la toxina similar a Shiga, una toxina Shiga-like, y también pueden eventualmente morir, ¿no? Y eventualmente morir porque no pueden sintetizar proteínas, se descaman, y aquí se va a ocasionar, ¿qué cosa? Desprendimiento de sangre, ¿sí? Porque está afectándose ya capas más profundas a la mucosa. Y por lo tanto, esta diarrea en particular va a ser una diarrea sangrienta, una diarrea número 1 con moco, porque hay células desprendiéndose, y también con sangre, porque está afectando la mucosa, ¿bien? Se está afectando la mucosa y también está llegando sangre. Entonces va a ser una diarrea mucosanguinolenta. E. coli enterohemorrágica, acuérdate nomás, sangre, es una diarrea mucosanguinolenta, ¿sí? A ver, Jesús nos viene preguntando, disculpe doctor, ¿la enterohemorrágica y la enteroagregativa producen la toxina similar a Shigella? Sí, pero como te mencioné, ¿qué sucede? Está descrito en la literatura de que el enteroagregante produce enterotoxinas Shigella, es cierto, es cierto, es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema aquí? De que en particular no se ha observado que las Escherichia coli enteroagregante tengan capacidad patógena con la enterotoxina Shigella como sí lo tienen las enterohemorrágicas. Aparentemente es producto de que estas enteroagregantes, número 1, son poco frecuentes. Y número 2, en las personas que han tenido diarrea por E. coli enteroagregante se ha visto de que pese a que estas bacterias produzcan esta enterotoxina, no tiene la capacidad para ocasionar daño como sí lo obtiene en las patotipos E. coli enterohemorrágica. Por eso es de que es distinto, ¿sí? Es distinto, es distinto. Aquí no tiene mucha relevancia como sí lo tiene aquí en la E. coli enterohemorrágica. Pero bien, no, hay que terminar la historia, ¿sí? No solo lo importante es que se va a producir diarrea con moco y sangre, chicos. Sí, eso es lo importante. Mira, si te has dado cuenta, todos han ocasionado diarrea, pero por mecanismos distintos, ¿no? Muy bien. En particular, estas han producido diarreas particularmente ricas esta de aquí ha sido rica en cloro, ha sido una diarrea de tipo secretor. Estas han sido diarreas más bien de tipo acuoso, porque no se han podido absorber nutrientes,
¿no? Y esta ha ocasionado una diarrea con muco y sangre, ¿no? O sea, ahí anda diferenciando los tipos de patológicos, ¿no? La patogenia distinta que tienen las infecciones por cada uno de estos patotipos. Pero mira, esta toxina Shiga, como ves acá hay una flecha que está atravesando el enterocito, ¿no? La toxina Shiga a veces atraviesa el enterocito, ¿sí? La toxina es similar a Shiga, mejor dicho, y puede llegar, ¿sabes a dónde? Al epitelio renal. Algo que no te he mencionado y es importante es lo siguiente, es que la toxina Shiga, ¿sí? O mejor dicho, similar a la Shiga, igual te lo van a volver a decir el lunes, porque en realidad eso se estudia con la Shigella. Para unirse a la membrana, ¿sí? Para unirse a la membrana celular, no es que la misma subunidad A se va a pegar a la membrana y ya está. No, 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 no. Se tiene que pegar fosfolípido, ¿sí? A un fosfolípido que recibe el nombre de GB3, ¿sí? GB3. Si quieres te digo su nombre completo para que te asustes. Su nombre completo es globotrioacilceramida, ¿sí? Globotrioacilceramida. Pero más importante que eso es que sepas que la toxina Shiga que produce, o similar a la Shiga, como quieras decirle, algunos simplemente le dicen toxina Shiga, que produce la E. coli enterohemorrágica, se pega al GB3, ¿sí? Pero ¿qué pasa, chicos? El tejido digestivo, el epitelio del tracto digestivo no es el único que tiene GB3. ¿Sabes cuál es el otro tejido que tiene bastante GB3? Y apúntalo porque es importante. Es el riñón, ¿sí? El riñón. Y esta toxina similar a la Shiga puede llegar hasta el riñón, unirse a las GB3 del riñón y destruir a las células endoteliales del riñón. Y si te metes con el riñón, te metes en reales problemas, en verdaderos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón es tu órgano noble, es el órgano que está depurando las sustancias químicas lesivas de tu cuerpo, ¿sí? Y como vamos a ver más adelante, esto va a ocasionar algunos cambios que te voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero por ahora no te olvides que la enterohemorrágica, hemorrágica, acuérdate, sangre, ¿sí? Sangre. Diarrea con moco y sangre, ¿no? Y acuérdate de la que es producida, esta patotipo produce la toxina similar a la Shiga, y aparte de tener actuación en el tracto digestivo, también se va al riñón, ¿sí? Vamos a ver a continuación un cuadro en el que se va a resumir todo lo que hemos estado viendo. Y por último, tenemos al patotipo E. coli enteroinvasiva, que básicamente, este es el menos estudiado, ¿por qué? Porque es una bacteria que muy poco ocasiona enfermedades, ¿sí? Muy poco ocasiona enfermedades, es muy poco prevalente en la comunidad, ¿sí? Y todavía los mecanismos moleculares están en estudio, pero se ha visto que este patotipo de E. coli tiene la capacidad de ingresar adentro del enterocito. Mira, ingresa, se multiplica dentro del enterocito, muy parecido a quién. ¿A quién te hace acordar? A mí me hace acordar a la listeria, no sé por qué, ¿sí? A la listeria. Y mira, y también, por si fuera poco, se puede migrar a células adyacentes, ¿sí? Y ocasionaría una diarrea producto de que esta célula está siendo estresada, ¿no? No puede tener una función normal porque esta bacteria está ingresando a su citoplasma y está ocasionando que se alteren sus funciones normales, ¿sí? Y ahí está, la adesina importante aquí es la adesina que se llama antígeno del plásmido invasivo. Es un antígeno que tiene esta bacteria en su membrana, que es codificada por un plásmido, por eso le llaman antígeno del plásmido invasivo, que permite su adhesión. Y aparte también tiene una hemolicina, ¿sí? Una hemolicina, que como ya sabes tiene capacidad de poder destruir algunos glóbulos rojos y no va a llegar al extremo de producir una anemia, ¿no? Pero cuando destruye, por ejemplo, viene un glóbulo rojo y lo destruye, el glóbulo rojo elimina su material, ¿no? Intracelular. Y ese material intracelular es detectado por las células del sistema inmunitario. Y estas, si son reclutadas masivamente, ocasionan una inflamación y el tejido se inflama bastante, ¿sí? Se inflama bastante. Eso es lo que quiero que recuerdes con una hemolicina. Lo que hacen es amplificar la inflamación. Bien. Muy bien, chicos. Acá vamos a resumir todo lo que hemos visto. Mira, para comenzar, quiero que recuerdes que la enterotoxigénica, enteropatógena y enteronegativa, su locus es el intestino delgado, principal, mientras que la enterohemorrágica e enteroinvasiva, su locus principal va a ser el intestino grueso. Aquí la enteroagregativa también podemos poner acá / intestino grueso, actúan los dos en realidad. Pero aquí estamos hablando de gastroenteritis, ¿no?
estamos hablando de gastroenteritis. Y te he hablado de que la Escherichia coli puede ocasionar también meningitis neonatal, que la Escherichia coli puede ocasionar infección del tracto urinario, ¿no? Pero es que en realidad estos patotipos que se han estudiado, en realidad se estudian en función de la capacidad de la E. coli para generar gastroenteritis, ¿sí? Entonces, puede ser de que cualquiera de estos serotipos sea el que migre al riñón y migre al tracto urinario y ocasione una infección del tracto urinario. Y ahí no importa si es enteroagregativa, enteropatógena, enterotoxigénica. ¿Por qué? Porque ahí no se va a estudiar mucho, no va a importar mucho el tipo patogénico para que, como sí lo puede ser cuando se estudia una gastroenteritis. Ahí es distinto, y básicamente hay que tratarlo como una infección de tracto urinario, y bueno, eso ya lo vas a aprender en medicina interna pronto, ¿sí? O sea, no cobra tanta importancia como sí lo cobra cuando estudiamos una gastroenteritis en un paciente por Escherichia coli, ¿sí? Pero de repente algo que podría ahí servir, alguna que de repente podría ser una estrella entre estas cinco cuando hablamos de infección del tracto urinario por Escherichia coli, es la enteroagregativa. ¿Sabes por qué? Porque esta, como te mencioné, mira, retrocedemos si quieres, forma biofilms, ¿no? Biopelículas. Mira, estas biopelículas, cuando están en el tracto urinario, ¿sabes dónde se van a formar? En la vejiga, ¿sí? Entonces vamos a tener a un paciente que tenga una infección por tracto urinario, le damos antibióticos, se sana. Pero de acá a un mes hace otra. Y de acá a un mes otra vez se hace otra. Es porque tiene itus a repetición, así se le llama, infección de tracto urinario a repetición. ¿Y a qué se asocia? A que tienen una biopelícula en la vejiga de Escherichia coli que están produciéndole una infección constante. ¿Sí? Es interesante. Un día ya lo vas a ver y te vas a acordar de mí. ¿Sí? Y por último, bueno, y también respecto a las que ocasionan, a esas también se le llaman Escherichia coli uropatógenas. Es otro patotipo. Algunos ya en revisiones más actualizadas lo encuentras así. También encuentras, ¿cuáles serían las uropatógenas? Son las que simplemente tienen predilección por afectar el tracto urinario, ¿no? Pero puede ser cualquiera de estas. Puede ser cualquiera de estas. Muy bien. Porque recuerda, distingue bastante lo que es serotipo y patotipo. Serotipo es, por ejemplo, aquí podemos encontrar el serotipo, me invento uno, O1A1, ¿ya? Aquí encontramos el serotipo O2A1. Un ejemplo simplemente es un ejemplo, pero puede ser de que este OA2A1 también sea una E. coli uropatógena, ¿bien? Pero también es enteropatógena, así que eso varía, distingue mucho esos términos. Y también hay uno para la meningitis neonatal, que es la Escherichia coli neuropatógena. No me equivoco, hay otro término más, ¿sí? Pero distingue bien cuando hablamos de serotipo, es en función del antígeno O y del antígeno H, y de patotipo, que es el mecanismo fisiopatológico que producen, ¿sí? Muy bien, chicos. La enterotoxigénica, mira, produce diarrea del viajero, ¿sí? Diarrea del viajero. ¿Qué es la diarrea del viajero? Es una diarrea asociada a pacientes que viajan. Simplemente eso. Puede ser de que en algún momento, ¿no? Tú ya estás ejerciendo tu carrera y te llega un paciente que es de Estados Unidos, de Europa, y ha viajado al Perú, ¿sí? Y de un momento a otro ha hecho una diarrea. Reciente, nomás, hace un día, hace 3 días llegó. Pues entonces eso va a encasillarse dentro de la diarrea del viajero, y una de las causas más frecuentes es la E. coli enterotoxigénica. Producto de que los serotipos de E. coli enterotoxigénica que habían en el país de estos pacientes no son iguales a las del país al que ha viajado, ¿no? Y si ha comido algo de acá, puede que por ahí se haya filtrado una E. coli enterotoxigénica a la que él no estaba adaptado, y pues le ha ocasionado un cuadro diarreico. Se asocia mucho a la enterotoxigénica. Pregunta clásica, ¿sí? Pregunta clásica. También ocasiona diarreas en los lactantes y diarreas en los adultos, ¿sí? La enteropatógena, aquí lo ven, enteroagregativa, igual, nada que rescatar, nada que destacar. Y la E. coli enterohemorrágica, mira,
ocasiona diarrea del adulto, colitis hemorrágica. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto ocasionaba diarreas con moco y sangre. Ya, pues cuando se añade la sangre ya no es una diarrea normal, ¿no? No creo que si en algún momento tú tienes una diarrea, todos podemos tener, y tú encuentras sangre, tú estés tranquilo, ¿no? Muy bien, cuando ya se presentan estas diarreas masivas con sangre, a esto se le denomina colitis hemorrágica. Y acá está, mira. Síndrome hemolítico urémico. No sé cuántas veces han preguntado esto en los exámenes de microbiología. Pero mira, ¿qué pasa aquí? ¿Te acuerdas que te dije de que la enterohemorrágica no te la debías olvidar porque producía la toxina similar a la Shiga? Ya pues, y esta ocasionaba la lisis, ¿no?, de las células porque bloqueaba los ARN ribosomales, y te mencioné de que podían irse al riñón también. Ya pues mira, ¿qué pasa si llega al riñón? Si llega al riñón, ahí se va a enfrentar a las células endoteliales del riñón. Y estas células endoteliales lo que va a ocasionar es lisarlas, ¿sí? Lisarlas, o sea, va a hacer de que estas células endoteliales mueran. Y cuando las células endoteliales están muriendo, el riñón, ¿sí?, el riñón esto va a ocasionar inflamación. ¿Y el riñón cómo reacciona a esto? Reacciona con una vasoconstricción, ¿sí? Con una vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos que llegan al riñón, entonces el riñón recibe más sangre o menos sangre. Menos sangre, ¿no? Y si el riñón recibe menos sangre, entonces va a filtrar menos sangre. Chicos, igualmente el riñón, como todo órgano, también se alimenta de la sangre, ¿no? Ahí están los nutrientes que las células del riñón pueden utilizar para vivir. Entonces este riñón está bien perjudicado, ¿te das cuenta? A este cuadro se le va a denominar insuficiencia renal. Bien, entonces en el síndrome hemolítico urémico lo que va a haber es una insuficiencia renal, producto de que la toxina está, ¿qué cosa haciendo? Está lisando las células endoteliales y tu riñón se está viendo perjudicado, ¿no? Y está disminuyendo su función para filtrar los componentes de tu sangre. Y aparte de esto, por si fuera poco, ¿sí?, por si fuera poco, ¿qué va a pasar? En estos vasos sanguíneos que están, estas células endoteliales que están muriendo, por ejemplo, mira, imagínate de que este es un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar? Estas ahí está un vaso sanguíneo, mira, viene aquí la toxina, llega y destruye esta célula. ¿Qué pasa? Esta célula va a quedarse aquí, en el lumen del vaso sanguíneo. Y alrededor de esta célula se van a unir, ¿quiénes? Las plaquetas, ¿no? Las plaquetas siempre vienen en mancha a salvarte cuando hay una hemorragia. Y alrededor de los vasos sanguíneos del riñón, que son chiquititos, 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 se van a formar un montón de plaquetas. Van a haber un montón de formaciones de plaquetas que se llaman trombos, ¿sí? Trombos. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que las plaquetas se consuman masivamente en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque las plaquetas van a empezar a formar un montón de trombos en todo tu riñón, ¿sí? Y por lo tanto las plaquetas libres en tu sangre, ¿no?, van a disminuir. A esto se le llama trombocitopenia, ¿sí? Trombocitopenia. Y por último, ya para terminar, cuando vengan los eritrocitos por este riñón que está tapado por un trombo, van a llegar acá y ellos están viajando a la grandes velocidad y se van a golpear, ¡pum!, con algo que es bien duro, ¿no? Un trombo que es bien duro. Y este glóbulo rojo simplemente va a morir por un efecto de que lo han lanzado a larga velocidad a un objeto duro. A eso se le va a llamar anemia hemolítica microangiopática. Hemolítica porque ha hecho hemólisis, ¿no? Ha hecho hemólisis. Anemia porque si tienes menos eritrocitos, eso se le llama anemia. Y microangiopática porque ha sucedido en vasos sanguíneos, es angio, vaso sanguíneo, chiquitito, ¿no? Un vaso sanguíneo del riñón que es chiquitito, microangiopática, ¿sí? Entonces, la triada del síndrome hemolítico urémico es insuficiencia renal, trombocitopenia y anemia microangiopática. ¿A quién se asocia? A la E. coli enterohemorrágica. ¿Solo a ella? No, también a la Shigella, que estudiarás el día lunes, ¿sí? Y por último, la E. coli enteroinvasiva, que es la diarrea del adulto, rara en países desarrollados, ¿sí? Muy rara, no se observa mucho, está de acá. Y aquí está, todo lo que te he escrito, todo lo que te he estado explicando a través de un lenguaje sencillo, ¿no? Un lenguaje sencillo, todo eso es esto que está acá, ¿sí? Es lo mismo que he estado explicando, pero acá resumido en pocas palabras para que te lo lleves para siempre, ¿sí? El diagnóstico de la E. coli se hace en el agar MacConkey, en el cultivo agar MacConkey, como todas las enterobacterias, y típicamente son de color rosado. Pero Renato, hace un momento me dijeron que la Klebsiella también es de color rosado. Sí, correcto, pero aquí entonces vas a tener que diferenciarlas en función de las características bioquímicas. Acuérdate, ¿no?
catalasa positivo, oxidasa negativo, indol positivo, todas esas nos van a servir para diferenciar a la E. coli del resto de enterobacterias. Y el tratamiento en adultos va a ser con ciprofloxacino y en niños con trimotropin sulfametoxazol. Y un dato para tu vida, ¿sí? A la E. coli enterohemorrágica, por favor, a esta de acá, no se la trata, ¿sí? No se la trata. Nunca se da antibióticos para la E. coli enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está llegando a la sangre no es la Escherichia coli en este caso. Lo que está llegando a la sangre, ¿qué es? Es la toxina, ¿no? Y a la toxina, por más que tú le des un antibiótico, no le va a pasar nada, no es una proteína, nada más. Y peor, por si fuera poco, si la Escherichia coli enterohemorrágica estuviera en tu sangre y tú le mandas un antibiótico y este Escherichia coli muere, ¿qué va a liberar? Va a liberar todas las toxinas similares a la Shiga que están dentro de ella y las van a liberar hacia afuera, ¿no? Las van a liberar hacia la sangre. Y todas estas, ¿a dónde se van a ir ahora? Al riñón. Y lo van a acabar por empeorar más, ¿sí? Por eso, a esta de acá, nunca se la trata, nunca se la trata. Y también, nunca lo olvides, toda la diarrea no les das antibióticos, ¿ah? A una diarrea pues, digamos, normalmente las diarreas ni siquiera se identifica cuál es la bacteria, ¿no? Tú tienes tu cuadro diarreico y estás pensando en qué bacteria es. No haces eso. Típicamente las diarreas suelen ser limitadas, o sea, autolimitadas, se limitan solas, ¿no? Aparecen y se van solas. No tuviste que tomar antibiótico, antiinflamatorio, nada, se fue, vino y se fue. Y típicamente casi todas son así. A menos que tú tengas, que desarrolles fiebre, que desarrolles una diarrea con moco y sangre, una diarrea que ya lleva 2 semanas, 3 semanas, ahí sí manda un médico. Y eventualmente un médico de repente te puede dar un antibiótico, ¿no? Depende de su criterio, depende de lo que sospeche, pero normalmente no se da, ¿sí? Entonces, chicos, recuerda eso importante, cualquier diarrea no se le da un antibiótico, ¿no? Y eventualmente algunas diarreas pueden ser causadas por Escherichia coli. Más detalles ya lo veremos más adelante cuando desarrollemos un curso de medicina interna. Están todos invitados a pertenecer a los cursos de fisiopatología y medicina interna dictados aquí en la Academia Notre Dame. Conclusiones. La Escherichia coli es la bacteria comensal más abundante de la microbiota del tracto gastrointestinal, ¿sí? La Escherichia coli que puede ocasionar síndrome hemolítico urémico, la enterohemorrágica, no lo olvides, ¿sí? La enterohemorrágica. Y la Escherichia coli es la causante más frecuente de sepsis por bacterias gram negativas, ¿sí? Y por último, la Escherichia coli es la causante más frecuente de infecciones del tracto urinario. 4 conclusiones que por favor quiero que te las lleves, y también el datito que te puse acá, que la Escherichia coli enterotoxigénica es una de las causas más frecuentes de diarrea del viajero. No es una de las más frecuentes, es la más frecuente, ¿sí? Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy.